La sabiduría de Salomón, un legado divino. En la antigua Israel hubo un rey que se destacó por su sabiduría y su conexión con Dios. Su nombre fue Salomón, y su legado sigue siendo una inspiración para nosotros hoy en día. En este video exploraremos la historia de este rey sabio y cómo su fe en Dios lo llevó a tomar decisiones que cambiaron el curso de la historia. Salomón fue el hijo del rey David y Betsabé. Aunque no fue el primer hijo de David, Dios eligió a Salomón para que fuera el sucesor de su padre en el trono de Israel. Cuando David envejeció, le dio a Salomón el consejo de seguir a Dios y de buscar su sabiduría en todo lo que hiciera. Como dice el proverbio, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Esta sabiduría y confianza en Dios serían fundamentales para el reinado de Salomón. Cuando Salomón se convirtió en rey, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier cosa que deseara. Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Señor, dame un corazón sabio y entendido para gobernar a tu pueblo con justicia, dijo Salomón. Dios se agradó de su petición, y no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y fama. Como dice el proverbio, la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquiere discernimiento. Proverbios 4:7. Con la sabiduría de Dios, Salomón gobernó a Israel con justicia y paz. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Reyes 4:29. Salomón fue conocido por su sabiduría en todo el mundo, y los reyes de la tierra venían a escuchar sus consejos. La reina de Sabá, por ejemplo, vino a visitar a Salomón y se maravilló de su sabiduría y riqueza. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y la comida de su mesa y la morada de sus siervos y la asistencia de sus ministros, y sus vestidos, y sus coperos, y su holocausto que ofrecía en la casa del Señor, se quedó sin aliento. Primera Reyes 10:4-5. Una de las historias más famosas sobre Salomón es el juicio en el que tuvo que decidir quién era la verdadera madre de un niño. Dos mujeres se presentaron ante él, cada una afirmando que el niño era suyo. Salomón propuso dividir al niño en dos y darle la mitad a cada mujer. La verdadera madre se opuso a esta solución, demostrando su amor y sacrificio por su hijo. Salomón entonces supo quién era la verdadera madre y le entregó el niño a ella. Como dice el proverbio, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Eclesiastés 8:5. Esta historia nos muestra la sabiduría y la justicia de Salomón, y cómo Dios le dio la capacidad de discernir la verdad. Salomón también es conocido por haber construido el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado, donde el pueblo de Israel podría adorar a Dios. El templo fue construido con materiales preciosos y se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moría. Crónicas 3:1. La construcción del templo fue un proceso largo y laborioso, pero Salomón se aseguró de que fuera hecho con la mayor precisión y detalle. Y la casa que Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de longitud, y 20 codos de anchura, y 30 codos de altura. Primera Reyes 6:2. La historia de Salomón nos enseña la importancia de buscar la sabiduría y la conexión con Dios en todo lo que hacemos. Aunque Salomón tuvo sus errores y debilidades, su legado sigue siendo una inspiración para nosotros hoy en día. Como dice el proverbio, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Proverbios 9:10. La sabiduría de Salomón no solo se limitó a su reinado, sino que también se extendió a su vida personal. Y habló 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Primera Reyes 4:32. Sus escritos, incluyendo los proverbios y el cantar de los cantares,
siguen siendo una fuente de sabiduría y inspiración para nosotros hoy en día. La sabiduría de Salomón también se reflejó en su capacidad para gobernar a su pueblo con justicia y compasión, y juzgaba a todos los pueblos, desde Dan hasta Beerseba, y administraba justicia a todos los pueblos de Israel. 1 Reyes 4:25. Su reinado fue un tiempo de paz y prosperidad para Israel, y su sabiduría y justicia fueron reconocidas por todos. Sin embargo, hacia el final de su vida, Salomón se desvió del camino de Dios y comenzó a seguir a dioses extranjeros, y siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. 1 Reyes 11:5. Esto llevó a Dios a estar descontento con Salomón y a anunciar que el reino sería dividido después de su muerte. A pesar de sus errores, el legado de Salomón sigue siendo una inspiración para nosotros hoy en día. Su sabiduría, justicia y conexión con Dios son un ejemplo para que sigamos. Como dice el proverbio, la memoria del justo es bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Proverbios 10:7. La memoria de Salomón sigue siendo bendita, y su legado sigue siendo una fuente de sabiduría y inspiración para nosotros. En conclusión, la historia de Salomón nos enseña la importancia de buscar la sabiduría y la conexión con Dios en todo lo que hacemos. Su legado sigue siendo una inspiración para nosotros hoy en día, y su sabiduría y justicia siguen siendo un ejemplo para que sigamos, que podamos aprender de su ejemplo y buscar la sabiduría divina en nuestras propias vidas. Gracias por ver este vídeo sobre la historia del rey Salomón. Esperamos que hayas sido bendecido y que puedas aplicar la sabiduría de Salomón en tu propia vida. No olvides suscribirte y compartir este video con otros. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, y el que peca contra ella dañará su propia alma. Eclesiastés 7:12. Que la sabiduría de Dios sea contigo siempre.